Gracias a Dios, le damos una vez más por esta grandiosa bendición de podernos seguir reuniendo como su iglesia y llevarle a cabo estas alabanzas espirituales, dando la bienvenida a todos aquellos que nos siguen acompañando vía Facebook Live. Hermanos y amigos, Dios les siga bendiciendo donde quiera que estén y esperamos que estén con bienestar allá en sus hogares también. Y vamos a continuar meditando en la santa palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu será el tema de esta mañana. Blessed are those who are the poor in spirit, basado en Mateo capítulo 5 versículo 3, en Matthew 5:3. Una de las bienaventuranzas, el sermón del monte, que es conocido de esta manera ahí en Mateo capítulo 5. Uno de los más grandiosos sermones, podemos decir, de Cristo. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Y en ello vamos a meditar en esta mañana, hermanos y amigos, pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración. Antes de proseguir, vamos a orar. Let's bow in prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido el congregarnos como iglesia tuya, Señor, aquí en esta localidad. Gracias por este gran privilegio que nos das de poder seguir haciéndolo así, de esta manera, Señor, sin ninguna perturbación del mundo exterior. Gracias por esta paz y este consuelo que tú nos das en esta situación que se está viendo en este mundo, Señor, en estos tiempos. Gracias por la consolación que nos sigues dando, Señor, aún en la pérdida de nuestros familiares. Quizás sigue dándonos ese consuelo, esa paz que solamente tú sabes dar, Señor. Sé con también aquellos que están convalecientes, que están enfermos. Quítale su dolor, Señor, y sigue recuperando a nuestra hermana Sánchez también, que le sigas dando fuerzas para que continúe, Señor, sintiéndose mejor, al igual que nuestra hermana Victoria y todos los demás hermanos y hermanas que siguen convalecientes. Sigues dando las fuerzas necesarias para continuar, no solamente peleando esta batalla física, pero más que todo, Señor, la batalla espiritual. Pedimos también, Señor, que seas con nuestro presidente, que está en mando una vez más, Señor, que seas con él y le des sabiduría que viene de lo alto para que haga decisiones que convengan en nuestras vidas espirituales también, Señor, y en la propagación de tu evangelio aquí en esta gran nación. Pedimos también, Señor, que sigas estando con nuestros hermanos alrededor del mundo, que les sigas dando esa valentía para seguir peleando, Señor, aunque haya oposición del enemigo, que nos sigas dando ese valor para seguir en estas filas como soldados tuyos, Señor. Sé también con nuestros hermanos anglos en la apertura de su nuevo edificio para que sigan adelante con este propósito de seguir proclamando tu evangelio aquí en Laredo, Texas, y unidos, Señor, como iglesia tuya, podamos servir a esta comunidad, Señor, y propagar este evangelio de salvación. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta, Señor, y haznos más agradecidos en todo lo que tú nos das. Sé con nuestra juventud también aquí en esta congregación para que sigan siendo fuertes y no sean llevados por la corriente de este mundo. Cuida de nuestros niños también, Señor, sigue les dando esa protección para que podamos seguir, Señor, como padres, instruyéndoles en el buen camino de la verdad, Señor. Dame palabras fáciles en esta mañana para que expongan tu evangelio y todos salgamos edificados, dispuestos a seguir proclamando tu evangelio de salvación.
Una vez más, no tomes en cuenta nuestras imperfecciones, nuestros pecados, Señor, y haznos mejores hijos adoptivos tuyos y con más humildad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Cuando hablamos, hermanos y amigos, de la bienaventuranza de los pobres en espíritu, ¿qué significa esto? A veces, hermanos, el mundo, cuando se habla de pobreza espiritual, para ellos quizás no es una virtud, sino una falla. Para ellos quizás no es algo, hermanos, de qué estar gozoso, sin embargo, de qué estar triste, según ellos. Para la persona del mundo, hermanos y amigos, son dichosos los de carácter fuerte que ejercen control sobre otros. In the view of the world, the strong-minded people, those are the good ones, right? The weak-minded, that's so. Son dichosos también aquellos que son duros de sentimientos, como para no permitir ser acusados de una persona sensible, ¿verdad? Es una persona débil. Cristo, sin embargo, llamó bienaventurados a los pobres de espíritu. In Christ's eyes, though, he considered it a blessing to be poor in spirit. ¿Cuál es el significado de esta bienaventuranza? Vamos a considerarla. Primeramente, cuando se habla de bienaventurados, we're blessed, doblemente feliz. Doblemente feliz. Este término, hermanos, es la traducción del término griego Makarios, que significa dichoso o feliz, happy and full of joy. Más que otra cosa, la palabra describe un estado interior de alegría o de felicidad. You're happy from the inside out, right? Los pobres en espíritu, entonces, hermanos, son dichosos, somos dichosos cuando tenemos esta humildad que la tuvo también, hermanos, el Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en este mundo, nos enseñó cómo ser feliz en la adversidad. Tenemos ejemplo. Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que se sienten pobres en su interior, no tanto en su exterior. No estamos hablando de que no tienen muchos recursos físicos. We're not talking about you not having, a lot of money, right? Son aquellos que comprenden que les falta algo, que hay un vacío dentro de ellos. Son aquellos que, aunque poseen comodidades, hermanos, terrenales, ya sea educación, dinero, saben distinguir cierta carencia. Me falta algo en lo espiritual, me quiero mejorar. As you see your situation in the spirit, even though you might have all these things, a good job, money, you still feel the need of there's something that's missing inside. Now I need to get better. Necesito mejorarme. Esto que tengo no me va a apagar mi espiritualidad. Quiero mejorarme para el Señor. I want to be better for the Lord in the spiritual sense. Soy un imperfecto. Entiendo que me falta todavía. A través de los años hemos visto, hermanos, aún dentro del mismo cuerpo de Cristo. Ustedes creen que son mejores porque ahí están todos los domingos, todos los miércoles. Creen que son mejores que nosotros que no vamos. Throughout the years we've seen this, right? Thinking of some brothers, even brothers and sisters, saying, you think you're better because they're all Sundays and Wednesdays, right? Better than us. No, that's not the point. Estamos aquí porque necesitamos de Dios, por eso, porque no somos perfectos, porque queremos darle las gracias a Dios, porque queremos mejorarnos, porque nos falta mucho. Los pobres del espíritu, además, son aquellos también que observan una constante humillación, un quebrantamiento de corazón por reconocer dos cosas. Uno, que han hecho algo malo. ¿Y quién puede decir aquí? Pues yo no, en toda la semana no hice nada malo, hermano. Me aventé, nada malo, ni una mentirita, ni una mala palabra, lo que sea, ¿verdad? Todos somos hermanos imperfectos, hemos hecho algo malo y por eso estamos aquí, para pedir perdón a Dios.
para participar de los emblemas, para que obre su sangre redentora en nuestras vidas. Hemos hecho algo malo, sí, todos. También nos falta algo que necesitamos con urgencia, el ser llenos de la justicia de Dios, de la palabra de Dios. Les preguntaba a mis hijas, estábamos leyendo la Biblia, ¿cómo seguimos adelante en este camino, hijas? How do we continue in the spiritual warfare, right? What do you need? Ya se me quedan viendo, pues, ¿qué haces para seguir creciendo? Pues tienes que comer, ¿no, hijas? Sí. Pues necesitan también, we need the word of God. Yes. La palabra de Dios, necesitan comer la palabra de Dios. Si no comemos de la palabra de Dios, pues nos quedamos enanos. No crecemos espiritualmente. Entendemos que hemos ofendido a Dios y necesitamos su perdón. Antes de irnos a dormir, hablamos con Él. Debemos hablar con Él, para que tenga misericordia, para que también, si es su voluntad, nos dé un día más de vida y poder gozar de la vida que Él nos da en este mundo, mientras que estamos aquí en este mundo. Necesitamos escuchar la palabra de Dios cada vez que nos reunimos como iglesia. Usted, amigo, amiga, hermano, hermana, quizás está en su casa por X situación, ¿verdad? Que Dios le bendiga, está escuchando la palabra de Dios, se está alimentando también espiritualmente. Sentimos un vacío que tenemos que llenar. Sentimos vivir, hermanos, en un baile. A veces pensamos, ¿verdad? Así como se ve la situación, y queremos salir de él, queremos escalarlo para ir a alturas superiores. Y por eso nos sentimos con esa pobreza espiritual en ese sentido. Nos acordamos de David. We remember David, right? Psalms 51:17. En Salmos 51:17. El gran rey David, Salmos 51:17, decía estas palabras cuando él hablaba y se sentía, hermanos, con esta pobreza espiritual. Y dice ahí la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son que son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, thou wilt not despise. Cuando venimos a alabar a Dios, hermanos, debemos de tener esta clase de corazón. Un corazón contrito, broken, dice ahí. A broken heart, right? A broken and contrite heart. Corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la garantía que Dios te da cuando vienes con esa humildad, esa pobreza espiritual. Ahí entra. Dios no lo va a rechazar. Cuando venimos con altivez, bueno, yo me merezco todo, porque yo soy el gran Jorge Chávez. Yo me merezco que Dios me bendiga. Soy un hijo de Él. Nos merecemos realmente. Y David entendía esto, y por eso, hermanos, decía esto: los sacrificios de Dios son estos. Él entendió, hermanos, que iba más allá de la ley de Moisés, que iba más allá de sacrificar a un corderito como ofrenda, como holocausto. Este era el verdadero sacrificio, y David lo entendía aún viviendo en el Antiguo Testamento. Even as David lived in the Old Testament, he knew what the true sacrifices were. Right here, Psalm 51:17. No despreciarás tú, Dios. Qué bonito salir de ese hoyo de la desesperación, ¿verdad? Qué bonito salir de ese hoyo del pecado en que estábamos, si nos acordamos. Y qué hoyo tan más profundo. Cuando no conocíamos a Dios, hermanos, caminábamos ciegamente realmente. No teníamos un propósito en nuestra vida. No entendíamos de qué se trataba realmente vivir en realidad. Cuando viene el conocimiento de la verdad, hermanos, nos abre los ojos Dios con la bendición de su Santo Espíritu. Pero David entendía, hermanos, la pobreza espiritual. David understood how to be poor in spirit. El publicano también, veamos en Lucas, Luke 18:13. En Luke 18:13, Lucas 18:13 también, hermanos.
Este hombre publicano, que eran unos de los más odiados en aquellos tiempos, right? Los recolectadores de taxas, de impuestos, y se les conocía, hermanos, como gente chueca también, porque no nada más agarraban los impuestos, pero también por ahí se les iba algo en la bolsa, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que se les veía, se les despreciaba, y la gente decía, publicano y pecador, lo asociaba. Cuando se hablaba de publicanos, metían luego a pecadores también. Y ahí en Lucas 18:13, Luke 18:13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Mucha diferencia a la oración del fariseo. La oración del fariseo: yo he hecho esto, yo hice esto, yo no soy como estos pecadores, yo no soy como este publicano, yo hago ofrendas, yo ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Dios ya sabe quién eres. Dios ya sabe lo que haces, no tienes que recordárselo. Oh Dios, ya yo, tanto que he predicado ya, Dios, tanto que he hecho por la obra del Señor, ya lo sabe, amén. Si lo has hecho, amén. Deja que Él te exalte, pero ve con humildad ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso dice: sé que propicio a mi pecador. God, be merciful to me, a sinner. Mercy. Lord, I ask for your mercy. I don't deserve it, but I ask for it. I ask for your love. El hijo pródigo también se acuerdan en Lucas 15:21, en Luke 15:21, cuando el hijo pródigo, the prodigal son, Lucas 15:21, dice así la palabra de Dios: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Sabemos ya lo que había hecho el hijo, ¿verdad? We all know what the prodigal son had done. Había disipado todos sus bienes, los había malgastado. Dame lo que me pertenece, la parte de mi herencia, la quiero ahorita, en vida. Usualmente se reservaba para cuando moría la persona, y entonces venía la herencia. No, él la quería por adelantado. Porque ahorita tengo una urgencia. ¿Qué urgencia? Pues de irlo a malgastar todo. Le decimos y le aconsejamos a nuestros hijos e hijas: no malgasten las bendiciones de Dios, hijos, hijas. Son bendiciones de Dios, no las derrochen. Pero a veces no nos hacen caso, y luego no nos queda ni un icle el próximo paycheck, ¿verdad? Y seguimos batallando y seguimos en lo mismo, porque no entendemos las bendiciones de Dios, no las sabemos aprovechar. Así como este hijo pródigo se fue, derrochó todo, se gastó todo, y luego tenía un hambre, y dice que hasta se le antojaba de lo que comían los marranos. Imagine that, right? To be so hungry as to wanting to eat what the swine were eating. Disgusting, right? Disgusting. Siempre me acuerdo de uno de mis tíos allá en Jalapa, tenía sus chiqueros, y íbamos a visitarlo, y desde lejos ya olía. Sabíamos que ahí estaban los marranitos. Por más que le limpiaba, por más que le echaba agua, olía, hermanos, ¿verdad? Marranitos. Pues se les llaman puercos, ¿verdad? Y este muchacho disipador, ya no soy digno, dice, que he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called your son. Eso es pobreza espiritual. That's being poor in spirit, right? Nos sentimos así, hermanos, cuando nos alejamos de Dios también. A veces quizás no caminamos en el buen camino, pero a veces como que seguimos caminando como si nada era problema. Nos alejamos de Dios y como si no hay problema. Where's your spiritual
poorness in spirit, right? ¿Dónde está tu pobreza espiritual? Lo contrario a pobre en espíritu, hermanos, es que arrogancia, orgullo, suficiencia. Contrary to a person that's poor in spirit, arrogance, autosufficiency. Yo soy autosuficiente. ¿Se acuerdan que estudiamos el rey Nabucodonosor hace una semana? Talked about Nebuchadnezzar, right? Daniel 4:30, Daniel 4:30. ¿Qué decía él? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Miren, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ya sabemos lo que le pasa. Talk about this king, right? Luego se convierte como si fuera un hombre lobo. Y en el 4:33, chapter 4:33, right? Le salieron uñas como de águila, pelo como de águila, y también uñas como un ave. La arrogancia, no nada de pobreza espiritual. Si el mundo así vive, ¿verdad? No, mira mi grande troque, pasan por ahí por la calle, una trocona que barro. Y no, mi grande casa, yo allá vivo en J Estates, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El mundo pasa, hermanos, todo esto pasa. ¿Qué te va a quedar cuando te llegue Dios a tomar cuentas de tu vida? ¿Estás en Él? ¿Estás viviendo de esta manera con una pobreza espiritual o te estás llenando de arrogancia, hermano, hermana, amigo, amiga? El fariseo también, ¿se acuerdan? The Pharisee would pray how? Luke 18:11 and 12. Lucas 18, 11 a 12. Todo lo opuesto a pobreza espiritual. Total opposite of the publican's prayer, right? Luke 18:11 and 12. Lucas 18, 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, autojustificándose ante Dios. The Pharisee stood and prayed, thus with himself: God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. O sea, Dios, como yo no hay ninguno. A mí nadie me llega. Nada de pobreza espiritual. Lo vemos, hermanos, también en las religiones. No, los que dieron su ofrenda de $1000 acá enfrentito para que sean reconocidos. Y ahí se va hasta el último, los de $5 ya. Las bancas de atrás, ¿verdad? That's not what God wants. Eso no es lo que Dios, hermanos, quiere. La iglesia también, hubo iglesias, hermanos, que también no tenían la pobreza espiritual. ¿Se acuerdan de las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis? Una de ellas, la de la Odisea, the church in Laodicea, had a big problem también. Orgullosa, very, very proud, very vain, right? Creí, hermanos, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Revelation 3:17. Apocalipsis 3:17. Dice así la palabra de Dios. Revelation 3:17. Y bueno, vamos a leer desde el 14. Let's read from 14. Dice el 14, ahí de Apocalipsis 3. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y qué? Ciego y desnudo. And unto the angel of the church of the Laodiceans write: these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Thou art cold or hot. So then, because thou art lukewarm
and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth, because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. This was the case of Laodicea. Y era una iglesia, hermanos, que fue fundada en el Señor. Pero, hermanos, sí era una iglesia potente, tenía, hermanos, dinero. Pero, sin embargo, el problema fue que se le subió. Nosotros no somos como los de Éfeso. Nosotros no somos como los de Corinto. No nos vayan a comparar. Nosotros somos Laodicea. We're Laodiceans, right? We're not like the other churches in Corinth and Ephesus and Rome. We're the high-class church, right? La iglesia de alta categoría, hermanos, right? Qué triste, hermanos, que se les había olvidado lo más preciado. Se habían convertido en cristianos tibios. La tibieza. También hablamos de eso en la casa con mis hijas. We talked about that, being lukewarm. Y cuando uno toma el agua, hermanos, imagínense tomar agua tibia. ¿A quién le gusta? No creo que muchos de nosotros, ¿verdad? O sea, un tecito calientito, que sabe muy bueno, ¿verdad? O también un té así con hielitos y limón, cuando está el calorón. Pero tibio, hermanos, como que no pasa. Y eso es lo que dice también lo espiritual. En lo espiritual la tibieza no pasa con Dios. Dice que te va a vomitar. Ojalá fueses frío espiritualmente. Que fueses bien frío, dice, para Dios es mucho mejor eso que seas tibio. We hope we're hot, of course, for God, right? But it's better to be really cold. And that's it, than being lukewarm. Right? So, algo en que pensar, hermanos, también hablando de esta pobreza espiritual. Dice, ¿no sabes que tú eres qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces no entendemos esto, hermanos, y se nos olvida que nuestra pobreza espiritual es lo que tiene mayor valor ante los ojos de Dios, que nuestros logros materiales, porque viene de la bendición de Dios y se nos olvida que viene de allí. Y es por eso que nos llenamos a veces, hermanos, de orgullo y de autosuficiencia. ¿Cuáles son tus prioridades, hermano, hermana? ¿Son materiales o son espirituales? Es lo que tenemos que pensar. Aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his justice. Mateo 6:33. Buscamos primero el reino de Dios y su justicia para mantenernos con esa pobreza espiritual, esa dependencia en Dios. El apóstol Pablo, hermanos, podía decir también en el Filipenses 3:8, look at Philippians 3:8, what Paul would say about himself and his spiritual evaluation of himself. Filipenses 3:8, dice el apóstol Pablo también ahí a los hermanos de Filipos. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. And yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. The way the King James says it, right? But dung, you know what dung is, right? That I may win Christ. Y cuando hablamos, hermanos, entendemos esto, que Pablo, hermano, realmente era una persona bien educada, hablando de ser fariseo de fariseos, y él nos recuerda también en Corintios, yo fariseo de fariseos, porque acuérdense que lo estaban menospreciando al apóstol Pablo y su ministerio, como no había sido uno de los originales 12, algunos lo despreciaban, que lo oían, sabían que era perseguidor de la iglesia, pero realmente, hermanos, en su educación, como judío, he was on top right there. I mean, criado a los pies de Gamaliel, enseñado a los pies de Gamaliel, una persona respetada por los judíos como instructor. So he was a top Jew, you could say. Y luego dice, lo perdí todo
Por amor a Cristo, por la excelencia, dice, el conocimiento de Cristo Jesús. A veces también entendemos esto, que a veces lo vamos a perder todo. Vas a perder tu relación con tu familia por aceptar a Cristo. Y te van a ver ya diferente. Es que ya le lavaron el coco. Ya se hizo aleluya. Sí son de esos que creen que nada más ellos van a ser salvos. Y dice Pablo, yo entiendo esto y lo tengo como perdida. I count, dice, but done. Lo considero, lo tengo por basura, lo he perdido todo. No me importa si pierdo todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. I don't care because I know Christ, my Lord. And that's the most beautiful thing that's ever happened to me. Y es lo más maravilloso que ha pasado en mi vida, el conocimiento de Cristo. Y si esto no es lo más maravilloso que ha pasado en tu vida, hermano, hermana, qué triste. Si consideras algo más maravilloso que el conocimiento de Cristo y de la verdad, qué triste para ti, hermano, hermana. Porque esto debe ser lo más maravilloso. El conocimiento de Cristo. Mi Señor, dice, my Lord. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Count them but dung, that I may win Christ. Y si no sabes lo que significa dung, lo quiero aprender en dictionary, right? Nothing nice. Basura. Esto es lo que Pablo decía, hermanos, a ganar a Cristo. Qué privilegio, no lo menospreciemos. Ahí entendemos la pobreza espiritual. Pero yendo otra vez a Mateo, hermanos, el capítulo 5 y versículo 3, going back to Matthew 5:3, dice, bienaventurados, right? Los pobres en espíritu. Pero ¿cuál es la bienaventuranza? ¿Por qué son bienaventurados? Dice, ¿porque qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. For theirs is the kingdom of heaven. What a great blessing. Ellos, en el griego, hermanos, la palabra ellos es autónoma, autónomo. Es enfático. La idea es de ellos nada más y no de otros. Entonces está diciendo, a ellos les pertenece. It is theirs and only theirs. That's what he's saying in the Greek. Porque de ellos es el reino de los cielos, the kingdom of God. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Si ustedes ven ahí en Lucas capítulo 6, el versículo 20, en Lucas 6:20, tells us about the kingdom of God, right? It's the kingdom of heaven. Lucas 6:20, que dice ahí, hermanos, Lucas 6:20, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. You see that? And he lifted up his eyes on his disciples and said, blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Otra vez, no está hablando de pobreza física meramente. Está hablando de pobreza espiritual. No nada más porque estos son los más pobres del mundo. De ellos es el reino de los cielos. No. Si no hacen la voluntad de Dios, aunque seas el más pobre de Laredo, Texas, si no te sometes a la voluntad de Dios y no llegas al conocimiento de la verdad porque no quieres llegar, no porque Dios no lo haga fácil para ti y conocer la verdad. Es la garantía que tenemos en Jeremías 29:13, de que vas a llegar a conocer si lo haces si lo buscas de todo corazón. Por eso dice que de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, es la misma cosa. Esta expresión, hermanos y amigos, designa el dominio soberano de Dios sobre sus criaturas. Ahí empiezas a estar bajo el dominio de Dios. Antes de ser bautizado eres simplemente una creación de Dios como ser humano. Pero una vez que eres bautizado y eres añadido a su reino, todo cambia. Vienes a entender lo que es ser pobre en espíritu, lo que es ser parte del reino de Dios. Empiezas a entender de qué se trata amar a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Empiezas a tener temor a Dios, no meramente miedo, aunque de vez en cuando es bueno tener miedo a Dios, ¿verdad? Once in a while it's good to fear God in that sense, to I'm afraid. Yeah, it's good once in a while.
Su iglesia, hermanos, usted y yo somos su reino, somos adquiridos como reino. Es un reino donde el pueblo de Dios vive en armonía a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es un reino interno, espiritual y actual. Cuando está ante Pilato, mi reino le dice que mi reino no es de este mundo. My kingdom is not of this world. Are you the king of the Jews? No entendía tampoco Pilato. ¿Qué iba a entender? Era un emperador romano, un gobernador romano. Que iba a entender lo espiritual, pero Cristo le hace ver y le explica: la autoridad que tienes no es de parte tuya, sino viniese de Dios. No tendrías nada. Y lo hace ver y le hace entender, y hasta su misma esposa se acuerda y dice: no tengo nada que ver con este hombre justo. He tenido sueños. No tengo nada que ver con él. Y le hubiera hecho caso a su esposa. Pero no, a veces no entendemos tampoco nosotros, ¿verdad? Y no le hacemos caso a la mano. A veces somos necios, testarudos y viceversa. No. En el matrimonio, en vez de los dos acatarnos a la voluntad de Dios, al dominio de Dios, a ser pobres en el espíritu. Eso también demuestra tu pobreza espiritual. Cuando te humillas ante tu hermano o hermana en Cristo y entiendes si acaso has ofendido, que has hecho un daño, y reconoces y pides perdón para estar en la misma unidad espiritual. Pero bueno, este reino, hermanos, Cristo oraba y les enseñó allá en Mateo 6:10 a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando les dice, ya para terminar, Matthew 6:10, when Jesus was teaching his disciples how to pray, they asked him, le dijeron, le pidieron: Señor, ¿qué? Enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y Cristo les empieza a enseñar. No oren como los hipócritas. Do not pray like the hypocrites. Y en una parte dice ahí: venga tu reino. Right? El reino de Cristo todavía no venía. Cristo no lo había establecido todavía. Por eso está enseñándoles a orar de esa manera: que tu reino venga. Ya no podemos seguir orando esta oración en ese aspecto de estamos esperando todavía tu reino, Señor. No, el reino de Cristo ya ha sido establecido. Es su iglesia. Usted y yo, hermano, hermana, somos parte de ese reino. Ahora estamos esperando las bodas del Cordero. Now we're waiting the wedding, right, of the Lamb and His church. En la Nueva Jerusalén, como dice ya para terminar, en Apocalipsis 21:2, Revelation 21:2. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, Revelation 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Siempre nos acordamos los que hemos ya sido casados, ¿verdad? Que estamos casados ese día de nuestra boda. No la podemos olvidar, ¿verdad? Y cómo nuestra esposa se veía, ¿verdad? Preparada para el casamiento. A beautiful day. We all remember who were married. Y entendemos esto y de la relación del esposo con la esposa, con Cristo y su iglesia. Y eso es lo que esperamos. Ya no esperamos el reino aquí en la tierra, ya está establecido. Esperamos a la Nueva Jerusalén. Ser parte de ese reino que ha sido redimido en aquel día, cuando venga Cristo con sus santos ángeles y con sus santos, también dice la palabra de Dios. ¿No quieres tú, amigo, amiga, ser parte de ese reino? ¿No quieres también tener esta pobreza espiritual? Entender lo que se trata de ser pobre en el espíritu, aunque te vayan a juzgar tus amistades. No, hombre, tú eres un menso, una mensa, porque te dejas que te hagan lo que quieran, ¿verdad? El mundo así es, te juzga luego. Hazles esto, diles esto, respóndeles, no te dejes. Y Cristo dice: mantén tu pobreza espiritual, mantén tu humildad, mantén ese corazón contrito y humillado ante mí, y Él te va a dar la exaltación.
Si en esta mañana, amigo, amiga, tú también quieres tener esta pobreza espiritual en tu vida, quieres entender de qué se trata ser hecho un hijo o una hija adoptivo de Dios, y ya está en tu corazón este deseo de ser bautizado, bautizada para el perdón de tus pecados, ¿por qué no nos contactas hoy también para que Dios lleve a cabo este deseo que tú ya tienes en tu corazón y se convierta en una realidad? Si en esta mañana hubiese alguien, vamos a estar puestos de pie haciendo esa invitación y cantar un himno de invitación después de la oración de despedida. Que el Señor bendiga. God bless you all. Amen.